una serie de cosas previas y total, si alguien viene tarde se perderá 1 o 2 diapositivas solamente. El tema de hoy es ultravioleta, es el otro método de espectroscopía que permite la dilucidación de las estructuras orgánicas que ustedes ven en el curso Orgánica 1. Las primeras transparencias o las primeras diapositivas son similares a las de infrarrojo, porque en realidad yo siempre empezaba la clase con, a dar los temas con ultravioleta. De cualquier manera lo pasamos rápido, simplemente haciendo hincapié en lo más importante. La clase que viene van a tener una clase de integración con el doctor Postigo. Si yo no termino, teóricamente él tendría que hacer una pasada a las diapositivas que yo no terminé de ver. Vamos a ver. De cualquier manera, ustedes vieron que siempre que había apuntes que vendía tesorería, ese apunte se modificó en los 2 o 3 últimos años y a mí me pareció que habían quedado en blanco algunos conceptos que yo voy a hacer hincapié ahora, pero para los que no venían a las clases o en ese momento no existía el acceso a través de esta posibilidad que tienen ahora ustedes, y entonces yo hice subir al campus otro archivo de Word, creo que es de Word, puede ser que esté en PDF, dice temas complementarios donde están esas definiciones bien acotadas, el alcance. Bueno, entonces lo primero que vamos a empezar es a hacer nuevamente un repaso de lo que es el espectro electromagnético para ubicarnos en qué tipo de radiaciones vamos a hoy tomar en consideración. La vez pasada estuvimos viendo la parte de espectro infrarrojo y ahora vamos a trabajar con el espectro ultravioleta visible que tiene menor longitud de onda. De ese espectro ultravioleta visible que en realidad podemos considerar que va desde 100, el ultravioleta va de 100 a 400 nanómetros. Nanómetros es la unidad, o milimicrones es la unidad que nosotros es conveniente para cuando uno se refiere a espectro ultravioleta porque nos permite manejarnos con números fáciles de manejar. Porque la longitud de onda evidentemente es menor que en el caso de infrarrojo, donde usábamos los micrones, ¿no? Bueno, entonces de 100 a 400 nanómetros vamos a estar prácticamente en el espectro ultravioleta, de 100 a 200 va a ser el ultravioleta lejano y de 200 a 400 va a ser el ultravioleta cercano. Y luego eso se continúa con el visible de los 400 a los 800 nanómetros. Acá les está mostrando simplemente las zonas y las unidades que se usan para el ultravioleta y para el infrarrojo, que son las dos radiaciones que nosotros este año vemos. Recuerden entonces muy rápidamente que la radiación electromagnética tiene un doble carácter de corpúsculo y onda, y eso lo vimos ya para el infrarrojo. Y recuerden también que es la longitud de onda. La longitud de onda que está relacionada con la frecuencia en forma inversa de la radiación, y algo que es muy importante es que esta fórmula que se deduce de las anteriores, donde dice que la energía de la radiación, eso es lo que a mí me interesa ahora, es proporcional a la velocidad de la luz y a la constante de Planck e inversamente proporcional a la longitud de onda. Eso es clave, porque nosotros vamos a estar trabajando con longitudes de onda menores que en el caso anterior, quiere decir que tienen más o menos energía que la de infrarrojo. Son más energéticas. Entonces vamos a estar trabajando con radiaciones de mucha energía y eso va a ser importante. Esto también lo vimos en la clase anterior, habría que haberlo visto de entrada ahora, y donde la espectroscopía podemos clasificarla en 2 grandes grupos, de emisión y de absorción, y la de absorción es la que a nosotros nos permite o contribuye a dilucidar la estructura de los compuestos orgánicos de acuerdo a las características espectroscópicas que tiene cada compuesto. Y entonces es la que se basa en la interacción que tiene la materia con la radiación. Al interaccionar la materia con la radiación, la materia va a ser capaz de absorber la radiación, está absorbiendo la energía de la radiación. ¿Está claro? Y esa energía que absorbió la va a usar en algo particular que a nosotros nos va a permitir que se transmita en el espectro y que podamos sacar conclusiones en el espectro. Por eso se llama espectroscopía de absorción. Ahí tenemos la ultravioleta y el infrarrojo, las dos que vemos en Orgánica 1, y la de resonancia nuclear magnética, que brinda una información
tal vez más importante que esta, que es la de, van a estudiar en Orgánica 2. Ahora, ahí les dice abajo, relacionar energía de la radiación con los cambios energéticos que produce. Claro, si la radiación tiene mucha energía, la molécula absorbe energía y la va a usar en algo que requiera mucha energía. Y vamos a ver ahora qué es lo que, en qué se traduce en el caso de ultravioleta, y vamos a repasar qué era lo que pasaba en el caso de la infrarrojo. Eso lo dejamos un minutito pendiente, y tenemos que hacer un pasaje muy rápido sobre lo que son orbitales moleculares de enlace y de antienlace, porque necesitamos entender eso perfectamente para poder entender qué pasa, le pasa a la molécula cuando absorbe radiación ultravioleta. Entonces, esto simplemente es un repaso que supone que ustedes lo vieron. ¿Qué podemos decir? Vamos a hablar un poquito qué es lo que pasa con los electrones. Los electrones de la molécula, al igual que las radiaciones, tienen también un doble carácter de corpúsculo y onda. El carácter corpuscular es la forma de visualizar normalmente que tenemos metido en la cabeza, visualizar los electrones, que es como si los viéramos como partículas, ¿no es cierto? Bueno, eso por un lado. Pero por otro lado tienen también un carácter de onda. De manera que yo puedo, una onda clásica, con sus picos, con sus valles, con sus longitudes de onda, con sus zonas, digamos, va variando la amplitud de la onda, pasamos por zonas donde no tienen, la amplitud es prácticamente cero, un plano que pase por esta zona va a ser un plano nodal, y siendo esto una onda, desde el punto de vista físico-matemático, cada onda va a tener una ecuación de onda que lo caracterice. Y en forma muy sintética, cada ecuación de onda va a tener una resolución. Se va a poder resolver esa ecuación, que es una ecuación diferencial. Normalmente, las soluciones de las ecuaciones de onda, lo que nos dan es la amplitud en una onda sencillita. Ahora, en el caso de los electrones, la solución a esa ecuación de onda diferencial nos va a dar la amplitud, pero en las 3 dimensiones del espacio, es decir, en las 3 coordenadas del espacio. Es lo que dice aquí. Las soluciones de la ecuación de onda de los electrones me van a dar la amplitud como función de las 3 coordenadas del espacio que yo necesito para describir el movimiento de los electrones en ese espacio tridimensional. ¿Está claro? Entonces, ¿qué es la solución de la ecuación de onda? Me va a dar una zona donde yo digo, bueno, la zona donde yo puedo encontrar electrones es esta. ¿Cómo lo llamamos normalmente a eso? ¿Cómo llaman cuando ustedes hacen un dibujo y dice el electrón puede estar en esta zona? Esta zona tiene una forma, puede ser de esférico, puede tener forma de clava. ¿Cómo lo llaman? Orbitales. Eso, son los orbitales, además se lo está diciendo. Entonces, la imagen física o gráfica de la solución de la ecuación de onda no es nada más ni nada menos que el orbital. Por ejemplo, acá tienen ustedes dibujados 2 orbitales de tipo P, que son orbitales en forma de clava con los 2 lóbulos iguales. Pero los lóbulos van a tener distintas fases, eso va a ser importante. Uno lo puede indicar entonces con un signo más o con un signo menos, que no tiene nada que ver con cargas positivas o negativas, me está indicando solamente que tienen fase igual o distinta. Fase distinta, o lo puedo dibujar uno haciéndole en negro o sombreado y el otro en blanco. Esto está indicando las distintas fases. Entonces, para un orbital de tipo P, la zona donde yo puedo encontrar el electrón es en estas 2 manijitas de la clava. Esta parte que vemos aquí no es nada más ni nada menos que el plano nodal, donde no voy a poder encontrar los electrones. Es decir, el electrón se va a poder mover en ese espacio tridimensional que está representado por ese gráfico. ¿Está claro? Bueno, eso es lo que se refiere a los orbitales de tipo atómico. Si yo tengo, por ejemplo, imagínense ustedes, vamos a considerar acá este orbital atómico que sea de un átomo de hidrógeno, que tiene un electrón en un orbital de tipo S. Muy bien. Acá tengo otro hidrógeno con su electrón en la orbital de tipo S. Teóricamente los dos, una cosa son los 2 átomos de hidrógenos aislados, pero si se acercarán van a poder interaccionar, va a haber un solapamiento de esas orbitales atómicas y me van a dar origen ¿a qué? A un orbital molecular, que en ese caso, como el recubrimiento es frontal, va a ser un orbital molecular ¿de qué tipo?
¿Sigma o pi? Sigma. Va a ser un orbital de tipo sigma. En este caso, resultante del recubrimiento de un orbital S con otro orbital S. ¿Estamos bien? Bueno, ahora, ¿qué pasa cuando dos átomos así, en la parte teórica, ¿no?, separados se unen y forman un enlace covalente, que es en este caso la molécula de hidrógeno? ¿Estamos claros? ¿Qué pasa con la energía? ¿Se absorbió energía o se liberó energía? Piensen, razonen. Si el enlace se forma, llega a un estado más estable, entonces, ¿se liberó o se absorbió energía? Fuerte, chicos, que no escucho. Se liberó energía. Si se equivocan, no los voy a retar. Soy medio sorda, además no tengo una excelente audición. Entonces, se liberó energía. Claro, cuando se forma unión, se libera energía. Cuando ustedes dicen la energía de la unión carbono-hidrógeno es de 90 kilocalorías por mol, significa que cuando se unió el carbono con el hidrógeno se liberaron 90 kilocalorías por mol. Y además esas 90 kilocalorías por mol es la que yo tengo que darle para que se rompa el enlace. ¿Se dan cuenta? Entonces se libera energía. Entonces el orbital molecular de enlace, en este caso hidrógeno-hidrógeno, tiene más o menos energía que los hidrógenos atómicos aislados. Menos energía. Esto es lo que ustedes tienen indicado acá. Estos son los dos átomos aislados. Acá ya tengo la molécula de hidrógeno con los dos electrones, por supuesto, de distinto spin, que es la unión covalente, en este caso hidrógeno, y tiene menos energía. Si esto es un, digamos, aquí en este eje yo tengo los valores de energía como los tienen acá, se van a dar cuenta que se ha liberado una cantidad de energía que corresponde a este valor. ¿Está claro? Ahora, lo que hay que tener en cuenta y que nosotros tenemos que tener en cuenta en este momento para poder entender ultravioleta, porque todo esto nos va a dar la base para poder entender los espectros ultravioleta, es que cuando se forma un orbital molecular de enlace, que resulta en realidad de la combinación de dos orbitales atómicos, la suma de ellos, también se forma un orbital antienlazante que desde el punto físico-matemático resulta de la combinación, pero como resta, de los dos orbitales atómicos. Entonces, cuando yo genero un orbital atómico, un orbital molecular de enlace, yo sé que tengo que tener un orbital molecular de antienlace se ha generado. Pero que ese orbital molecular de antienlace tiene, a diferencia del anterior, mayor o menor energía que los orbitales atómicos de los que partí. Mayor energía, una cantidad mayor igual a que la menor que tenía el otro, ¿se dan cuenta? Entonces a los electrones les va a convenir quedarse en el orbital de enlace, y este orbital de antienlace va a estar normalmente como vacío o lleno. Normalmente vacío. Entonces normalmente si yo hablo de un enlace sigma, tengo que hablar de enlace sigma, tengo que hablar de un orbital de antienlace, también sigma, que le podré decir, poner un asterisco, es decir, orbital de antienlace sigma estrella. ¿Está claro? Esto es lo que estamos viendo acá. Por supuesto, este orbital de antienlace yo lo voy a poder representar, estos son dibujitos de los libros, lo voy a poder representar, y lo que estoy poniendo acá, estos dos lóbulos que tienen distinto color, ¿por qué? Bueno, porque ahí, digamos, tengo un nodo entre ambos. Ahora, vayan fijándose siempre que cuando yo quiero hablar de orbitales, de la energía de los orbitales, van a ver que siempre voy a tomar en consideración que cuanto mayor cantidad de nodos, es decir, de lugares donde no puedo tener, entre núcleos, tenga la orbital, mayor energía va a tener ese orbital. Es decir, acá no tengo nodos entre los núcleos, ¿se dan cuenta? No hay un nodo. En cambio acá sí que lo tengo, entonces evidentemente este orbital tiene el de antienlace tiene mayor energía que el del enlace. Esto lo podemos hacer con todos los tipos de uniones que nosotros se nos ocurra. Y aquí, por ejemplo, vamos a ver el ejemplo de un enlace sigma sp3-sp3. ¿Por qué me interesa el sigma sp3-sp3? Porque sería el ejemplo de qué tipo de unión, entre qué átomos. Carbono con carbono, ¿no es cierto? Entonces, yo acá tengo los dos orbitales atómicos del carbono sp3, un lóbulo grande, un lóbulo chico. Bueno, si la combinación desde el punto físico-matemático, pero desde el punto de vista gráfico, yo lo represento como un solapamiento frontal de los lóbulos de los orbitales sp3-sp3, se va a formar la unión carbono-carbono,
y los dos electrones me van a quedar en una orbital molecular de enlace sigma. Pero si el recubrimiento no hubiera sido efectivo, es decir, vendría de la combinación lineal, pero de resta de los orbitales atómicos, se me genera, y ya que hay un orbital de enlace, tengo que tener el orbital de antienlace, que va a tener evidentemente un plano nodal entre los núcleos, un plano nodal entre núcleos va a ser de mayor energía y va a estar normalmente vacío. Lo mismo tenemos con los orbitales de enlace pi, que sería el caso de qué molécula. Dígame una molécula que tenga enlace pi. Carbono, carbono doble enlace, etileno, carbono, oxígeno doble enlace, carbonílico. ¿Está claro? Bueno, esto lo vemos acá exactamente igual. Tenemos los dos átomos de los dos electrones con las orbitales de tipo P, con los dos lóbulos iguales. El recubrimiento lateral, la combinación lineal de esos dos átomos, siendo de forma positiva, me va a conducir a una orbital molecular de enlace pi, en este caso. Y si se formó una orbital molecular de enlace pi, se tiene que haber formado una orbital molecular de enlace, orbital de antienlace pi, le vamos a decir asterisco. Está claro que está normalmente vacío. Nuevamente les muestra la energía y siempre fíjese que está marcado el nodo adicional que apareció ahí entre los núcleos de los dos átomos, que me está dando la idea certera de que el orbital de antienlace es de mayor energía y por eso está normalmente vacío. ¿Está claro? Teniendo en cuenta esto, podemos ya... Vamos a pasar ahora a un caso que necesitamos para ultravioleta, pero es un caso un poquito más complicado, pero es fundamental que lo entiendan y ya vamos a hacer un avance de lo que es el avance se los voy a hacer ahora. Vamos a volver al anterior. Volvemos al anterior. Imagínense que yo tengo dos electrones, acá tengo los dos electrones en la orbital pi, ¿no es cierto? Si, ¿qué es lo que pasa con esa molécula si yo le doy le hago incidir una radiación de alta energía? Da la casualidad, la realidad, que las radiaciones ultravioleta, que son radiaciones fuertemente energéticas, son altamente energéticas, tienen energía suficiente como para producir el salto de un electrón que está en una orbital de enlace a la orbital de antienlace. Entonces yo voy a tener una molécula de etileno, esto vamos a volver y lo van a ver bien en el gráfico siguiente, pero ese es el concepto. Las radiaciones ultravioleta tienen la energía suficiente como para poder producir el salto de un electrón de un orbital de enlace a un orbital de antienlace. En ese momento se absorbió la energía. Es decir, que las radiaciones ultravioletas tienen la capacidad de producir lo que se llaman transiciones electrónicas. Transición de un orbital de enlace a uno de antienlace. Eso no ocurre, y lo vamos a volver a ver, con las radiaciones infrarrojas, porque tienen menos energía, entonces no son capaces de producir eso. Entonces, vamos a complicar un poco más la parte de orbitales y vamos a pasar al caso de una molécula de un dieno conjugado. Acuérdense de los dienos conjugados tipo 1,3-butadieno, conmigo lo vieron en la parte de polímeros, ¿no es cierto? Saben entonces que los dienos conjugados tienen unas características fundamentales muy distintas de lo que sería un compuesto que tuviera dos doble enlaces aislados. El hecho de estar conjugado le da una reactividad, es como fuera un grupo funcional distinto, le da una característica funcional distinta de la de dos enlaces aislados. Vamos a ver desde el punto de vista de los electrones, vamos a manejarnos con los electrones de tipo pi. ¿Cuántos electrones pi tiene el butadieno? ¿Cuántos? ¿Cuántos tiene el etileno? ¿Cuántos electrones pi tiene el etileno? 2. ¿Cuántos electrones pi tiene el butadieno? 4. ¿Estamos de acuerdo que tiene 4? Bueno, si yo tengo 4 electrones pi, voy a necesitar 2 orbitales pi para que estén acomodados, 2 orbitales de enlace pi. ¿Está claro? Y si tengo 2 orbitales de enlace pi, ¿cuántas orbitales de antienlace pi estrella voy a tener? 2. Es decir, que en total me voy a manejar con 4 tipos de orbitales, 2 de enlace y 2 de antienlace.
teniendo en cuenta la forma de las orbitales p, evidentemente la orbital de enlace pi de menor energía va a ser aquella donde yo tenga un solapamiento lateral total, es decir, que los 4 orbitales pi estén perfectamente en fase entre sí, de manera de que se puedan superponer estas cuatro partes de los orbitales entre sí y estas 4 otros lóbulos de los orbitales también entre sí. ¿Está claro? Yo podría haber hecho, en vez de este dibujo, hubiera podido mostrar uno que tuviera esto como una única zona donde están involucrados los 4 lóbulos. Pero es lo mismo, el concepto es el mismo. Al ver que estos 4 lóbulos están en fase y que pueden solaparse entre sí, es lo mismo que yo hubiera hecho y es probable que nos aparezca o en los libros o en algunas diapositivas que yo haya usado, justamente mostrado de la otra manera. Pero en ese caso hubiera tenido que marcar bien el lugar donde estaba el carbono 1, 2, 3, 4 para que se dieran cuenta que eran 4. Y de esta manera se ven bien. Entonces, evidentemente, este orbital pi, donde yo tengo una orbital que tiene un gran lóbulo que resulta de la superposición lateral de los 4 y otro abajo, como se van 2 salchichas, una arriba y una abajo, lo más claro para que lo entiendan, este evidentemente va a ser la orbital pi que tenga mayor energía. Y esa me va a mí, en esa orbital voy a tener 2 electrones. Necesito ver cómo es la otra orbital donde tenga los 2 electrones restantes. ¿Se dan cuenta la diferencia? No es que 2 electrones están entre el carbono 1 y 2 y 2 electrones entran en el carbono 3 y 4. No, eso sería el caso de dobles enlaces aislados. Al estar conjugados, 2 electrones van a estar en una orbital de enlace molecular, de enlace de menor energía, que es esta. El caso siguiente va a ser aquel donde los 2 orbitales p de 2 de los carbonos, por ejemplo el 1 y el 2, se encuentren en fase, entonces este se esté solapado, este también, pero tenga un plano nodal en el medio. Por tener un plano nodal más que este entre núcleos, es lo que yo siempre les hago hincapié, no tengo en cuenta el plano nodal digamos que está entre los lóbulos. Lo que estoy analizando son los planos nodales entre núcleos atómicos. Al tener uno, evidentemente, esta orbital va a ser de mayor energía que esta y por lo tanto así la tengo indicada. ¿Está claro? Bueno, entonces, si yo tengo, y acá voy a tener una orbital pi 3 y una orbital pi 4, asterisco, fi o si, la letra que le quieran poner, donde fíjense que cada una de ellas tiene mayor energía. Esta ya tiene 2 planos nodales dos nodos o planos nodales entre núcleos y esta tiene 3. En el estado normal de la molécula, yo voy a tener entonces los 4 electrones pi, voy a tener 2 en esta orbital pi 1 y 2 en la pi 2. Ahora, si absorbe energía que es dada por la radiación ultravioleta, que tiene justo sus fotones, o cuántos los tiene, digamos, tienen el valor que es el que corresponde a la energía necesaria para que se produzca ese salto o transición electrónica, uno de los electrones de alguna de estas orbitales va a saltar a un orbital de antienlace. Entonces yo siempre voy a tener en cuenta, para todos los análisis que hago, la transición electrónica que va desde el orbital molecular ocupado de mayor energía, que es este, orbital, como les dice acá, orbital molecular de mayor energía. De las letras en inglés esto se recibe el nombre de HOMO. Hay letras, acrónimos correspondientes en castellano, pero la realidad es que siempre uno habla del HOMO y del LUMO. ¿Qué es el HOMO? El HOMO es el orbital molecular de enlace de mayor energía ocupado. High es occupied molecular orbital. Mientras que el LUMO es el orbital no ocupado de menor energía. Entonces yo siempre me voy a tener que ubicar dentro de las transiciones electrónicas que requieran menos energía.
porque esas van a ser las que van a ocurrir en la zona del ultravioleta cercano y del visible, que es la que a mí me interesa y que yo puedo ver los espectros. Otras transiciones, o sea, en este caso yo me voy a tratar de ubicar en esta transición que va desde el pi2 al pi3 asterisco. Y este sería entonces el estado excitado. Esta diferencia energética, la energía que tengo que darle para que se produzca la transición, va a ser una cantidad, va a ser de un valor que me lo van a dar radiaciones ultravioletas del espectro cercano, ultravioleta cercano o del visible. Las otras que requerirían más energía, si ocurrirían en la zona del ultravioleta lejano, y ya ahí los equipos normales no van a ver ustedes que no sirven, entonces no nos interesa. A mí me interesan entonces las transiciones electrónicas siempre, que son las de menor energía, que son las que van del HOMO al LUMO. No, el HOMO tiene un plano nodal y el LUMO tiene dos planos nodales entre núcleos. Por eso, mayor energía para arriba, menor energía para abajo. Porque le di radiación ultravioleta y absorbió la energía. Después la va a liberar y el electrón va a volver para atrás. ¿Se dan cuenta? Esa transición ocurre porque se absorbió radiación ultravioleta. Eso es claro que lo tengan, tal vez no surgió, pero es fundamental. Eso ocurrió cuando la molécula le hicimos incidir una radiación de alta energía, entonces la tiene que absorber sí o sí. ¿Para qué le sirve? Para una transición de LUMO al LUMO, que yo la voy a poder detectar por los espectros ultravioletas. Esto, si entendieron esto, vamos a entender bastante más fácilmente los casos posteriores. Lo que pasa es que como ya tenía el diagrama, me pareció bien ponerlos y ya introducirlos en el tema. Pero digamos, en moléculas que tienen solamente 2 electrones pi, va a ser todavía más sencillo para entenderlo. Ahora, lo que yo les quiero decir en realidad es lo siguiente. Estamos hablando nosotros acá de niveles electrónicos, ¿no es cierto? Teníamos un nivel E0, un nivel E1 que correspondería a la orbital pi1 y a la orbital pi2, ¿no es cierto? Bueno, cada nivel electrónico que están separados por una diferencia de energía alta, cada nivel electrónico tiene distintos niveles vibracionales. Y cada nivel vibracional va a tener varios niveles rotacionales. Entonces, fíjense, el nivel electrónico E0, que lo pueden relacionar con un orbital pi1, tiene a su vez 5, por ejemplo, niveles vibracionales, V0, V1, V2, V3. Y a su vez cada nivel vibracional va a tener distintos niveles rotacionales, R0, R1, R2, R3, lo que sea. Entonces, la radiación ultravioleta me va a servir para pasar del nivel E0 al E1, me sirve. Pero la radiación infrarroja no, porque tiene mucha más energía. ¿Qué me puede hacer la radiación infrarroja? ¿Qué hacía? Cambios vibracionales. Los espectros infrarrojos eran niveles vibracionales. Pasamos de un nivel vibracional a otro. Que eso lo relacionábamos con los estiramientos, deformaciones, etcétera. Pero eran distintos niveles vibracionales. ¿Entienden? Entonces, fíjense acá cómo la radiación ultravioleta me permite transiciones electrónicas de donde van a derivar todos los espectros UV, mientras que la radiación infrarroja, que tiene más longitud de onda y por lo tanto menor energía, lo único que me puede hacer variar son los niveles, cambios vibracionales en la molécula. ¿Está claro? Bueno. Ahora, acá les está mostrando, bueno, estas son fórmulas que son las que derivan del caso anterior, donde la energía de cada uno de los niveles está dado por el número cuántico más un medio por la constante de Planck multiplicado por la frecuencia de la radiación. Si yo hago un E1 menos una diferencia energética que sería entre el 0 y el 1, es decir, la energía del E1 menos la energía del 0, aplico esa fórmula, lo resto y me da cuenta que esa diferencia de energía es igual a la constante de Planck por la frecuencia. A su vez la frecuencia es inversa a la longitud de onda, reemplazo frecuencia, etcétera, etcétera, y me queda que la diferencia energética es inversamente proporcional a la longitud de onda. Y eso es lo que estuvimos viendo hasta ahora. La diferencia energética entre dos niveles
es inversamente proporcional a la longitud de onda. Cuanto mayor es la longitud de onda, como el infrarrojo, menor es la diferencia energética. Esto les está un poquito complementando lo que vimos de infrarrojo. Dicho, por eso les dice que tienen que relacionar la energía que transfieren con la longitud de onda de la radiación. Repetimos para que quede claro. Las radiaciones ultravioletas son altamente energéticas. Pueden producir cambios electrónicos, transiciones electrónicas. Por eso a los espectros ultravioleta los llamamos espectros electrónicos. Mientras que las radiaciones infrarrojas tienen más longitud de onda, menos energía, solo pueden producir cambios vibracionales en la molécula y el espectro infrarrojo es un espectro de tipo vibracional. Ambos espectros de absorción. ¿Quedó más o menos claro el concepto? Sigamos. Bueno, lo tienen acá nuevamente, lo tienen nuevo. La absorción de la luz UV visible se produce como consecuencia de transiciones electrónicas de electrones de valencia en niveles fundamentales y niveles electrónicos superiores. Eso es todo lo que yo les dije hasta este momento. Por eso se llaman espectros electrónicos. Esto tal vez tendríamos que haber visto en la pasarlo antes del butadieno, pero como estaban los orbitales del butadieno ya hicimos un avance. Acá tenemos el caso más elemental, 2 electrones en su estado fundamental, solamente un orbital molecular de enlace, un orbital molecular de antienlace que está vacío. La diferencia energética está dada por esta altura. Este sería el estado fundamental con los 2 electrones en la orbital de enlace. Si eso absorbe radiación ultravioleta, es capaz de que un electrón pase al nivel electrónico superior. Este sería entonces el estado excitado. Luego esa energía la podrá perder de distintas maneras, volverá al estado original o la molécula se rompe. Porque todas las reacciones fotoquímicas están basadas en eso. A veces esa energía que transfirieron es tanta que la molécula termina rompiéndose y dando origen a reacciones de tipo fotoquímico. Bueno, promoción de un electrón de un orbital enlazante o no enlazante o no enlazante. Vaya, ahora vamos a hablar de un tercer tipo de orbitales que son las que corresponden a los orbitales no enlazantes, como ser los electrones N del oxígeno, del nitrógeno, del azufre. Eso lo agregamos ahora. Y lo que les hace un cálculo de la diferencia de energía necesaria para, en el caso de las radiaciones ultravioletas, y les está mostrando para una longitud de onda de 286 nanómetros. Acuérdense que el ultravioleta cercano estaba entre 200 y 400 nanómetros, esto está justo en el medio. Fíjense, se hace el cálculo usando el número de Avogadro, todas las constantes que correspondan, que la energía que les da, que tiene esa radiación, es de 100 kilocalorías por mol. Y 100 kilocalorías por mol es un valor medio de los enlaces covalentes. Entonces fíjense que sería capaz de llegar a romper la molécula. Por lo menos se produce la transición electrónica, pero luego podría terminar rompiéndose la molécula porque el espectro de radiación ultravioleta, por ejemplo, de 286 nanómetros, es capaz de producir rupturas de uniones carbono-carbono, porque tiene la energía de unión. Acuérdense, energía de unión es la energía que se libera cuando se forma la unión o la energía que yo le tengo que dar para que se rompa. Entonces, si yo le hago incidir radiaciones 286, le estoy dando como 100 kilocalorías por mol y podría romperlo. Esa es la base, les vuelvo a repetir, de las reacciones fotoquímicas. Bueno, ahora tenemos, esta sería un poquito la parte que yo les digo que en la punta de mí no me gustaba cómo estaba, y esta es la parte complementaria. Algunas cosas con las que nosotros nos tenemos que manejar. Y yo se las voy a manejar tratando de la parte de forma que sea más conceptual posible, aunque no sea tal vez rigurosamente tan correcto, pero no podemos meternos, ni yo soy experta en físico-matemática, ni corresponde que yo les dé algo en términos que ustedes no puedan entenderlo desde el punto de vista conceptual, que es lo que me interesa. Vamos a ver todo esto que corresponde a las leyes de Lambert-Eaton, que es la que regula toda la parte correspondiente a la espectroscopía de absorción ultravioleta y visible. En principio, acuérdense ustedes, yo voy a hacer, es una espectroscopía
de absorción, por lo cual yo voy a tener una fuente de radiaciones con una determinada intensidad. La intensidad del rayo que va luego a atravesar a la molécula, a la solución donde se encuentre la molécula, vamos a decir que es una intensidad I0. Bueno, voy a hacer en los espectrofotómetros comunes, lo que tengo son cubas que generalmente tienen 10 centímetros de largo, donde yo tengo soluciones de los compuestos. Entonces la radiación me va a atravesar la cuba y va a atravesar la solución. La molécula, si tiene la radiación, la longitud de onda adecuada, se va a poder producir una absorción que va a resultar en una transición electrónica, pero lo importante es que se absorbe. Entonces, a la salida de la cuba, lo más probable es que exista radiación, pero que tenga una menor intensidad, porque parte se absorbió. La intensidad de la radiación que sale de la cuba la voy a llamar intensidad de la luz transmitida. La diferencia entre la incidente y la transmitida es la cantidad que se absorbió, y eso lo voy a llamar intensidad de la luz absorbida. Evidentemente, la intensidad de la luz incidente va a ser igual a la de absorbida más transmitida. ¿Estamos bien hasta acá? Bueno. Ahora, la ley que rige todos estos temas de absorción a través de radiaciones, en este caso ultravioleta, se llama la ley de Lambert y Beer, que creo que son dos personas que lo hicieron en forma separada, pero llegaron prácticamente a las mismas conclusiones. La ley de Lambert y Beer dice que este valor de A, que vamos a llamarlo absorbancia, es igual a la longitud de la cuba. Claro, cuanto más larga es la cuba, mayor cantidad de moléculas va a encontrar el rayo como para interaccionar. Y a la concentración de la solución, eso es lógico. Si yo lo hago a través de una solución, cuanto mayor sea el largo de la cuba y más sea la concentración de la solución, más cantidad de moléculas que me van a poder interaccionar con mi radiación. Y a un valor de epsilon que se le dio a través del tiempo distintos nombres. Lo importante entonces que la absorbancia, que en realidad es el logaritmo de la intensidad de la luz incidente sobre la luz transmitida, proporcional a la longitud de la cuba, a la concentración y a esa constante epsilon, que es una constante propia del compuesto. Como un compuesto tiene un punto de fusión definido, va a tener un coeficiente epsilon, que vamos a ver ahora cómo lo vamos a llamar, que va a ser propio del compuesto, pero va a ser propio del compuesto también en un determinado solvente, porque puede ser distinto los resultados si yo la sustancia la tengo en metanol que la tengo de repente en tolueno. Entonces tengo que indicar bien en qué condiciones, cuál es el valor ese de epsilon. Bueno, la A era la absorbancia, que es el logaritmo de I0 sobre IT. C es la concentración de la solución, que puede estar dada en moles por litro o gramos por litro. L era la longitud de la cuba. Y el coeficiente epsilon lo vamos a llamar absortividad. Antiguamente se lo llamaba de otras maneras, pero el nombre más común, que ahora no se usa tanto, es el de coeficiente de extinción. Hablan de coeficiente de extinción molar, otros tipos de coeficientes de extinción. Pero en realidad los libros ahora tratan de usar el término de absortividad. Les dice que la absortividad es una constante característica del compuesto a una determinada longitud de onda. Porque esto ocurre para cada longitud de onda, vamos a ver que la absortividad, el coeficiente de extinción va a variar. Ahora, esta es la parte que yo les quiero decir desde el punto de vista conceptual. En el apunte el doctor Postigo lo puso con todo un desarrollo físico-matemático. Yo no me meto con eso. Sabe él que yo esa parte no la doy, si la quiere dar él, la da él. Yo voy a tratar de dárselo desde el punto de vista conceptual. Desde el punto de vista conceptual, ¿qué es? Lo siguiente. Les dice que la absortividad, es decir, ese valor de epsilon, está relacionado con la probabilidad de la transición. Es decir, que sin entrar en detalles, hay transiciones que serán probables, muy probables, poco probables o totalmente prohibidas. Todo eso se puede deducir teniendo en cuenta los orbitales, pero yo me quiero quedar en este momento con esto. Cuando una transición tiene alta probabilidad, es decir, son muy probables,
Las absortividades van a valer 10 a la cuarta, van a ser 30.000, 40.000, 10.000, 15.000, 20.000, pero generalmente de alrededor de 10 a la cuarta. Y eso va a determinar que sean bandas muy intensas, es decir, haya una gran absorción y eso me da origen a una banda muy intensa. Ahora vamos a ver un espectro y vamos a ver qué es distinto del infrarrojo. Mientras que cuando las transiciones son poco probables o son transiciones directamente prohibidas, o no originan bandas o van a originar bandas débiles, apenita la banda débil. Y los épsilos van a ser pequeños, vamos a hablar de épsilon de 50, 200, 300, esos son épsilon bajos comparados con 10.000, 15.000, 20.000, 40.000, 90.000. Ahora vamos a tratar de eso pasarlo. Ahí estamos. Vamos a tratar de pasar, esta es la que sigue, ¿no? Bueno, vamos a tratar de pasar a un espectro. Este es un espectro típico ultravioleta, se los presento. Fíjense que a diferencia de los espectros infrarrojos, las zonas de absorción son altas, son picos, y mientras que en el infrarrojo eran valles. Y hay otra diferencia fundamental comparando con lo que vimos de infrarrojo, ¿qué es? ¿Qué es lo que ven de distinto? ¿Cómo son las bandas? ¿Muchas o pocas? ¿Anchas o agudas? Son pocas y anchas. Vamos a empezar a ver, un poquito a analizar. Fíjense, este espectro nos va desde 190, donde tiene una absorción máxima de 195 nanómetros, me llega hasta 290, es decir, viene en el ultravioleta cercano. La diferencia entre el ultravioleta lejano y cercano está en los 200 nanómetros. ¿Por qué es tan marcada la de 200 nanómetros? Porque en el ultravioleta lejano, esto no sé si está en el apunte, no sé si viene otra cosa después, así que atiendan bien y anótenlo. En el ultravioleta lejano, que es el que va de 100 a 200 nanómetros, absorbe el oxígeno. Entonces, los equipos tienen que ser equipos especiales que permitan trabajar en ausencia de oxígeno. Mientras que de 200 a 400 y después de 400 a 800 nanómetros, el oxígeno no absorbe. Entonces ya esos equipos son más sencillos. Por eso todo lo que nosotros vamos generalmente a ver viene de los espectrofotómetros comunes, los que han trabajado en laboratorio. No sé, ahora como está todo tan automatizado, capaz que no lo ven, pero los espectrofotómetros comunes que se usaban clasificar absorben en el ultravioleta cercano y en el visible. Bueno, quedémonos con eso. Bueno, entonces, esto tiene una banda muy importante a 195 y una banda muy baja a 280, 274 en este caso. Vamos a volver después sobre este esquema, pero por ahora vamos a tratar de hacer hincapié en dos cosas. Esta banda es una banda intensa. No tengo acá, en otra transparencia está el coeficiente épsilon absortividad, pero está por arriba de 30.000, 40.000, no sé, en miles. Por eso es una banda intensa, mientras que esta es una banda débil. Esta requiere una menor longitud de onda, entonces una mayor energía, y después vamos a ver que va a ser la transición pi asterisco. Mientras que esta es una que requiere menor energía y va a ser una transición n pi asterisco. Esto lo vamos a ver después. Lo único que en este momento les quiero mostrar es que son pocas bandas, porque las transiciones electrónicas no son tantas, y además que las más intensas van a ser aquellas que tienen un coeficiente de extinción mayor. Entonces yo ya tengo que deducir que este coeficiente de extinción es alto, mientras que esta va a ser una banda de menor coeficiente de extinción. ¿Por qué la banda es ancha? Porque cuando la molécula o los electrones de la molécula están, por ejemplo, si volviéramos al caso, vamos a volver a una transparencia anterior. Vamos a ver este caso. La molécula está en su estado fundamental, con los dos electrones, por ejemplo, en el nivel electrónico E0.
pero no va a estar en un determinado nivel vibracional o rotacional. Habrá moléculas que estarán en un nivel vibracional 2, nivel rotacional 1, y otros podrán estar en un nivel vibracional 3, nivel rotacional 4. Es decir, que el salto del electrón no todo va a ser de un valor fijo de acá a un valor fijo de acá. Va a ver, las moléculas van a tener distintas, van a estar ubicadas en distintos niveles vibracionales y rotacionales, y van a llegar también a distintos niveles vibracionales o rotacionales. Entonces, no todas tienen exactamente la misma energía, pueden diferir en mínimo, pero todos esos mínimos sumados me van a dar una banda ancha. Supongamos que la molécula, vamos a pasar, olvidémonos de los niveles vibracionales y los rotacionales. Imagínense que la molécula salta del nivel vibracional B2, supongamos una molécula al B1. El salto electrónico es este, del B2 al B1 del nivel electrónico 1. Pero la otra posibilidad es que salte del B1 al B2 o del B1 al B3. Es decir, puede partir de distintos niveles vibracionales o rotacionales de un mismo nivel electrónico y llegar a moléculas con distintos niveles vibracionales o rotacionales del nivel electrónico superior. Entonces, esos valores de energía no van a ser exactamente iguales, lo que me permitiría tener un pico agudo. Van a poder diferir en mínimas cantidades de energía, pero todas esas, cuando las grafico, me hacen una banda de tipo ancha. Entonces, eso es importante y explica por qué la banda es ancha. Si volvemos a esta, vamos a ver, bandas anchas, ya explicamos por qué. Distinta longitud de onda, esta absorbe hay una banda 274 y una 195, eso va a depender del tipo de transición y la energía que requiere, y la vamos a ver ahora. Y la intensidad va a depender del coeficiente de extinción. Entonces, cada banda va a aparecer a una determinada longitud de onda y va a tener un determinado coeficiente de extinción. Yo, si tuviera que describir el espectro, diría, bueno, que este compuesto, que es la molécula de acetona, tiene una banda intensa a 195 nanómetros, que no la voy a ver en los espectrofotómetros comunes porque está en la zona del lejano, y que tiene un determinado coeficiente de extinción que acá no lo tengo anotado, pero después lo vamos a ver. Y tiene una banda poco intensa con un coeficiente de extinción que va a ser bajo, tengo que darle el número, y que aparece a 274 nanómetros. Esa sería la forma de describir el espectro. Requiere los dos datos, longitud de onda la longitud de onda a la cual aparece la banda, y el coeficiente de extinción que me va a decir si la banda es intensa o no. ¿Quedó claro? Ahora, nosotros en general nos vamos a manejar siempre con lo que nos interesa es lo que aparece en el espectro más hacia la derecha, es decir, aquellas absorciones que requieren menor energía, es decir, mayor longitud de onda. Y siempre esa menor energía, entonces por lo tanto siempre voy a buscar la diferencia energética entre el HOMO y el LUMO. Imagínense ustedes que la radiación, supongamos que en vez de absorber a 274 me absorba a 430, ya eso requiere mucha menos energía y eso ya cae dentro de la zona del visible. ¿Y qué ocurre? ¿Qué significa eso? ¿Que el compuesto cómo va a ser? ¿Va a tener color o no? Va a tener color, eso también vamos a ver luego, estructura y color, que todo se explica por qué. Bueno, las transiciones electrónicas dependen de los niveles de electrones en que se encuentran los electrones en la molécula, de los niveles energéticos o el tipo de electrones de la molécula. Yo en la molécula voy a tener electrones de qué tipo? Sigma, pi y electrones no enlazantes N. Entonces me voy a manejar con esos tres. Voy a tener electrones sigma, pi y N. Y si hay un sigma, voy a tener un sigma estrella. Y si tengo un pi, voy a tener un... Entonces, en cambio, teniendo N, el N no hay N estrella. Entonces, yo me voy a manejar, eso en el otro lo vemos tal vez mejor, con esos niveles energéticos. Entonces, con esos niveles
energéticos de los electrones que dependen del tipo de electrón que sea. Entonces, cuando yo veo una molécula, lo primero que tengo que pensar es qué tipo de electrones tiene y qué tipo de transiciones entonces puede sufrir. Habíamos dicho que había transiciones que eran muy probables, que eran las que tenían un alto coeficiente, una alta absortividad, y transiciones menos probables o directamente prohibidas, que tienen algunas totalmente prohibidas, que no tienen no ocurren. El coeficiente de absortividad prácticamente cero o muy baja y no se ven. Dentro de las que son transiciones permitidas, es decir, la transición es permitida, quiere decir que tiene una alta probabilidad de que ocurra y me va a originar una banda con un alto coeficiente de extinción, es decir, una banda muy intensa. Tenemos la sigma, sigma asterisco, el pi, pi asterisco y el n que va a sigma o electrones n que pueden ir a pi asterisco. Las transiciones, por ejemplo, pi, sigma estrella o sigma, pi estrella, son transiciones prohibidas y no las vamos a ver. Nos vamos a manejar con ese 4 tipos de transiciones electrónicas, que son las que normalmente van a dar origen a bandas más intensas que las voy a ver en el espectro. Después lo que les dice acá también, que de acuerdo a la energía que requieren, la transición puede producirse en el ultravioleta lejano, que normalmente va de 100 a 200, que normalmente los aparatos comunes no lo tienen, son aparatos especiales, en el cercano de 200 a 400 o en el visible de 400 a 800. Bueno, ahora acá tenemos todos nuestros niveles electrónicos que corresponden a los electrones que podemos encontrar en la molécula. El de menor energía es el sigma, el que le sigue es el pi, el que le sigue son los niveles de los electrones n. Luego tengo el pi asterisco, que con respecto al pi evidentemente es el orbital de antienlace, y luego tengo el sigma asterisco. Para yo poder tener una idea de la energía que requieren, me voy a siempre dibujar el sigma bastante más arriba, para que yo pueda entender bien por qué requieren más energía, es decir, tiene bastante más energía. Hecho de una manera lo más simplificada posible, por supuesto. Entonces, yo podría tener transiciones sigma, sigma asterisco, dijimos anteriormente, podría tener una pi, pi asterisco, puedo tener una n, sigma asterisco, o puedo tener una n, pi asterisco. Estas son las 4 tipos de transiciones. Con esto, que corresponde, ojo, a moléculas que no tienen dobles enlaces conjugados. Esto me puede servir para el etileno, el acetaldehído, vemos después los distintos casos, vamos a analizarlos uno por uno. Pero no para dobles enlaces conjugados, compuestos con dobles enlaces conjugados. Entonces, si yo ahora miro los saltos energéticos, me voy a dar cuenta que la transición electrónica que requiere mayor energía, ¿cuál es? La sigma, sigma asterisco. Luego, ¿cuál sigue? Luego la n sigma asterisco, por eso les dije que le escriba más arriba para que vean bien las diferencias en los niveles. Luego la pi, pi asterisco y luego finalmente la n pi asterisco. Lo que tienen aquí al costado es, lo que les dice es la longitud de onda en la cual aparecen y la energía que requieren. Entonces vemos, por ejemplo, que la sigma, sigma asterisco, les dice que va a aparecer a menos de 165 nanómetros, es decir, ultravioleta lejano. No la veo en los aparatos comunes, como si yo no tuviera nada. Luego tendríamos, por ejemplo, las n pi asterisco, n sigma asterisco, que les dice que aparece a más de 185 nanómetros. Y ahí podrá aparecer el ultravioleta lejano o el cercano, dependerá de las características de los compuestos. Luego tenemos las pi, pi asterisco, que es más de 165 nanómetros, ahí también. El etileno, por ejemplo, creo que absorbe a 170, no veo la absorción, pero en otros casos sí que puedo verla. Por ejemplo, en la... Bueno, vamos a ver si al cual nos aparece después. Y la que requiere menos... bueno, pero normalmente estas pi, pi asterisco es muy probable que puedan aparecer dentro del visible. Después lo vamos a ver.
generalmente cuando hay conjugación, pero que este no es el caso. Y mientras que las que requieren menos energía, que son las N-pi asterisco, que aparecen por arriba de 270 nanómetros. Esta sí. ¿Saben cuál era esta? El piquito chiquito que habíamos visto en el espectro que habíamos visto anteriormente. ¿Se acuerdan ese espectro, el piquito chiquito que yo les dije? Acá la absortividad es baja, la transición es poco polable, la absorción es baja, pero me aparecía y lo veía. Ese corresponde a una N-pi asterisco. Después vuelve el ejemplo. Bueno, entonces ahora vamos a empezar, tenemos hasta las 12, ¿no? Ahora vamos a empezar a hablar de esas 4 tipos de transiciones, las vamos a ver una por una y vamos a ver cómo las diagramamos y vamos a tomar algún ejemplo puntual. Vamos a empezar por las que requieren mayor energía, que eran las sigma, sigma asterisco. ¿Qué ejemplo sería típico? En la molécula, una unión carbono-carbono. Si yo quisiera esquematizarla de alguna manera, una posibilidad que se usaba en algún momento era indicar el estado fundamental, bien con los 2 electrones entre la unión carbono-carbono, y pensar que una de esas uniones sigma, uno de esos electrones sigma, pasó al orbital sigma asterisco, y entonces lo escribo con un puntito más alto arriba. Esa es una manera. Ahora, yo cuando hacía las preguntas, que yo estaba a cargo de la cátedra, yo lo que les pedía siempre que hagan, digamos, en forma esquemática, indiquen la transición y que lo hagan indicando los niveles electrónicos en los cuales están los electrones. Entonces yo tendría que mostrar un nivel electrónico para el estado fundamental, una flecha indicando que absorbió radiación ultravioleta y un nivel electrónico para el estado excitado. Eso lo podríamos hacer simplemente de esta manera. En el estado fundamental o basal tengo 2 electrones que están en la orbital sigma, mientras que en el estado excitado uno de estos electrones pasó a la sigma asterisco y este sería el estado excitado. Esto sería indicando los niveles electrónicos en los estados fundamental o basal y excitado. Lo que en este caso puse al lado también es la forma de diagramar en forma esquemática la orbital sigma y la sigma estrella. Acá vemos el caso de la orbital sigma, como este es sp3, tenemos esta parte y esta es la parte que corresponde a los lóbulos restantes, ¿no? Mientras que acá tenemos el plano nodal adicional de la orbital sigma asterisco, que me está mostrando realmente que tiene que tener mayor energía. Estas son las formas comunes en los libros, en cualquier libro, algo de internet que encuentren y van a ver que, bueno, lo pueden más o menos graficar en forma parecida o similar. Ahora, si yo tengo una molécula como un derivado halogenado, yo lo que les pregunto es que lo miren, ¿cuántos tipos de electrones tengo en una molécula como podría ser un cloruro de metilo, por ejemplo? ¿Tengo electrones de qué tipo? Sigma y N, nada más, sigma y N, ¿cierto? Entonces, para ver la transición, este compuesto va a poder tener transiciones sigma, sigma asterisco, o podrá tener transiciones N, sigma asterisco. La sigma, sigma asterisco, igual que lo vimos anteriormente. Entonces ahora nos vamos a detener en las N, sigma asterisco. Entonces una forma de indicarlo de forma esquemática es simplemente mostrando la distribución electrónica como en las fórmulas de Lewis en el caso del derivado halogenado, y luego uno de estos electrones pasó a un nivel, orbital de antienlace sigma, sigma asterisco. Lo indicarían de esta manera. Si lo quisieran hacer mostrando los niveles electrónicos, simplemente lo tendrían que hacer igual que el caso anterior, solamente que el nivel electrónico fundamental no va a ser el de sigma, sino va a ser un electrón N. Ahí aparecen luego otros casos. Ahora, esto varía mucho con el tipo de electrones que tiene la molécula. Fíjense, les decía que ocurría a más de 185 nanómetros, pero generalmente puede ser en el cercano o en el lejano. Por ejemplo, en el caso del metanol, la absorción se produce a 183 nanómetros. En el caso del cloruro de metilo a 173.
pero en el caso de la trimetilamina 2,27 y el yoduro de metilo 2,58. Entonces ven cómo varía. No vamos a entrar en detalle porque varía, pero varía. ¿Qué es lo importante? Que en el caso del metanol absorbe en la zona del ultravioleta lejano. Y eso ocurre en general con todos los alcoholes sencillos. Por lo tanto, como nosotros, los espectrofotómetros, trabajan en ultravioleta cercano, yo puedo usar alcohol, un metanol, para disolver la muestra, porque la muestra no absorbe en el ultravioleta cercano. Entonces, uno de los solventes posibles para hacer espectros ultravioleta es el metanol. En lo que se refiere a las transiciones pi asterisco, tenemos el caso típico de la molécula del etileno. La molécula de etileno, o un compuesto, un doble enlace carbono-carbono o un doble enlace carbono-oxígeno. Una forma de mostrarlo es indicándolo de esta manera, es decir, el enlace pi ya no lo escribí, dejé un electrón como chiquitito que corresponde al enlace, el electrón que quedó en el enlace pi de enlace, y el otro pasó al de antienlace y lo escribo con un circulito más grande. Lo mismo en el caso del carbonilo, donde acá yo tengo dos pares de electrones, pero acá hay algo mal. Ah, no, está bien, estamos en la pi asterisco. Estamos en la pi asterisco, los electrones N están, los 4 electrones N que corresponden al oxígeno. Desapareció la rayita que corresponde al enlace pi, la reemplacé por un electrón que quedó en el enlace pi y un electrón que escribí más arriba que estaría en el enlace pi asterisco. Lo tienen indicado exactamente igual que en el caso anterior. Acá tendría yo el orbital del enlace pi, el pi estrella vacío en el estado fundamental, mientras que en el estado excitado un electrón quedó en el pi y el otro pasó al pi asterisco. Esto es lo que ocurre, por ejemplo, en la molécula de etileno, donde en el etileno tenemos absorbe a 170 nanómetros. Acuérdense que podía caer en el ultravioleta lejano. Entonces, orbitales pi del etileno, esta molécula no absorbe, el gas etileno no absorbe en el ultravioleta cercano. Y lo que tiene acá indicado sería la forma de los orbitales pi asterisco. En general son orbitales que tienen altas absortividades, me van a dar donde den, pero van a dar bandas intensas. Y esto, acá tienen, por ejemplo, les dice el lambda máximo del 1,4-pentadieno. El 1,4-pentadieno tiene dos dobles enlaces, pero que no son conjugados, son aislados. Entonces es como que cada uno absorbe independiente del otro y absorben en la misma zona que el del etileno. Los dos absorben casi en la misma zona, y en la misma zona a su vez que el etileno. Vamos a ver la diferencia con respecto al butadieno. Y finalmente me quedan las transiciones N-pi estrella, donde tengo que tener electrones N y tengo que tener electrones pi. Entonces el ejemplo típico es de qué grupo funcional. Carbonilo, grupo de carbonilo. El carbonilo tiene electrones, si la transición es N-pi estrella, el electrón tiene que tener electrones N y tiene que tener orbitales de antienlace pi estrella, por lo tanto tiene que tener orbitales de enlace pi. Y la transición se va a producir entre el nivel energético del electrón N al pi asterisco. El caso típico es el de un compuesto carbonílico, esta sería una molécula de acetona. El coeficiente de extinción es 9000, es un coeficiente de extinción bastante alto. Y les dice que requieren longitud de onda relativamente alta porque participan electrones N. Eso con el gráfico que vimos anteriormente lo veíamos. Los electrones N son de los electrones que pueden estar en el nivel basal, los que están más arriba de todos. Entonces el N-pi estrella evidentemente es el que requiere menor nivel electrónico, menor diferencia energética para que se produzca la transición. Ay, qué diferencia. Bueno, acá nos apareció de nuevo el mismo gráfico anterior. Habíamos dicho por qué la banda era ancha. Ahora estamos viendo bien por qué se produce distinta longitud de onda. Esta requiere poca energía y esta requiere mucha energía. Esta es una transición poco permitida,
tiene, acá les dice, tiene una absortividad de 13,4, ¿no es cierto? Mientras que esta es una transición mucho más permitida, tiene un coeficiente de extinción, una absortividad de 9000 cuando se hace en hexano, pero no la veo, así que yo lo que voy a ver va a ser solamente esta. Y voy a ver acá, digamos, lo que me queda, de dónde viene el espectro. Imagínense que los espectros comunes arrancan más o menos de acá. En general, tanto las transiciones, vamos a ver, las pi pi asterisco como las n pi asterisco, en forma general se van desplazando hacia la derecha, es decir, hacia las zonas de mayor longitud de onda cuando aumenta la conjugación. Este es otro concepto que ahora vamos a tratar de que lo entiendan bien. Las transiciones pi pi asterisco y n pi asterisco van a sufrir un desplazamiento hacia mayores longitudes de onda o un desplazamiento hacia la zona del visible, que es lo mismo, a medida que aumenta el número de dobles enlaces conjugados. Este es el próximo punto y la cosa conceptual. La absorción correspondiente a la n pi estrella, que es esta, es una absorción que es de poca intensidad porque tiene una absortividad baja, pero es la característica de compuestos carbonílicos. Muchas veces los compuestos carbonílicos se identifican por tener una absorción en una banda en esa zona, una banda baja, de poca intensidad en esa zona. Es característico de los compuestos carbonílicos. Bueno, ahora vamos a pasar vamos a complicar pero vamos a volver al mismo ejemplo que vimos anteriormente, el caso de los dienos conjugados. Toda esta parte ya la vimos. Antes teníamos, creo que en negrita o en blanco los lóbulos, ahora los tenemos con signos más o signos menos, que no tienen nada que ver, como ya les dije, con cargas positivas o negativas, solamente me hablan de la fase. Repasamos y recordamos que el dieno son dienos conjugados que tienen un comportamiento muy particular, que tienen 4 electrones pi, por lo cuanto van a tener ¿cuántos orbitales pi enlazantes? 2, 1 y 2. ¿Y cuántos antienlazantes? 2, el 3 y el 4. Normalmente están este orbital tiene 2 electrones, este otro orbital tiene 2 electrones y esto es lo que están viendo acá al costado. Acá se le está mostrando el pi1 tiene 2 electrones y el pi2 tiene otros 2 electrones. De esos 2 orbitales pi1 y pi2, el de mayor energía es el HOMO, es decir, el orbital de mayor energía ocupado, de enlace ocupado. Muy bien. De entre el pi3 y el pi4, el pi3 es el LUMO, es decir, el orbital de antienlace desocupado de menor energía, el HOMO y el LUMO. Lo que les comenté es lo siguiente: nosotros siempre vamos a tratar de buscar la absorción o la transición que ocurra a mayor longitud de onda, es decir, la que requiera más o menor energía. Menor energía. Y esa va a ser siempre la transición del HOMO al LUMO. Entonces, a mí lo que me interesa es que yo voy a detectar esta absorción que va del HOMO de acá a acá, y este sería entonces mi estado excitado. Fíjense que esta es la transición que ocurre a mayor energía y aparece a 217 nanómetros, es decir, en el comienzo del ultravioleta cercano. Creo que esto, ahora ya conociendo los orbitales del butadieno, lo entendieron bien. Ahora vamos a relacionar lo que pasa en el etileno. El caso del etileno también lo vimos anteriormente. En el caso del etileno yo tenía solamente un pi y un pi asterisco. Y el salto se iba a producir del HOMO, que era el pi, que es el único que tengo, al LUMO, que es el pi asterisco, que es el único que tengo. Entonces la energía que requiere es esto. ¿Para qué me sirve este gráfico? Me sirve porque me está dando una idea y después creo que en el otro se ve más o menos, tal vez un poco mejor, de los niveles energéticos comparados del etileno con el butadieno. Ocurre lo siguiente: en el caso del etileno, el único orbital pi asterisco, en general tiene una energía que está intermedia entre el
pi3 y pi4 del acetileno. Yo esto lo tendría que haber escrito un poquito más arriba. El nivel energético del pi asterisco está entre el pi3 y pi4 del butadieno. Y el nivel energético del pi está entre, más o menos en el medio, no exactamente en el medio, pero está entre el pi1 y pi2. Como consecuencia de esto, ¿cuál de esas dos transiciones, cuál de los dos compuestos tiene la transición electrónica del HOMO al LUMO que requiere menor energía? El de dobles enlaces conjugados. ¿Está bien? Fíjense, el nivel energético que requiere, que es este, acá lo tienen marcado, ¿está bien? Es ese, y acá lo tienen marcado. ¿Está claro? Entonces, fíjense que esta transición electrónica, que podría ser la molécula de etileno, aparece a 170 nanómetros, ultravioleta lejano. Mientras que acá esta requiere menos energía y aparece a 217 nanómetros. Entonces, ¿qué pasó con la conjugación y con la zona donde absorben? A medida que aumenta la conjugación, ¿la absorción se desplaza hacia dónde? ¿Se desplaza hacia el visible o se desplaza hacia las zonas de mayor longitud de onda, que es lo mismo? Entonces, hay un desplazamiento hacia la zona del visible o hacia las zonas de mayor longitud de onda, a medida que aumenta la conjugación. Ya les voy adelantando otra cosa. Ese efecto donde hay un aumento, un desplazamiento de la absorción, no estoy hablando de la intensidad, sino estoy hablando de un desplazamiento de la longitud de onda máxima a la cual se produce, se llama efecto batocrómico. Cuando yo hablo de efecto batocrómico, es un desplazamiento hacia el visible. Entonces, al aumentar la conjugación, puedo decir, la absorción se desplaza hacia mayores longitudes de onda, o se desplaza hacia la zona del visible, o hay un efecto batocrómico. Son tres maneras de decir lo mismo. ¿Estamos de acuerdo? Y eso ocurre lo mismo cuando yo, por ejemplo, en vez de tener dos dobles enlaces conjugados, tengo tres dobles enlaces conjugados. Tengo la molécula del 1,3,5-hexatrieno. Entonces, fíjense, acá lo estoy comparando. En este caso estoy comparando el dieno con el trieno, siempre conjugado. Y entonces voy a ver que nuevamente este enlace pi1, nivel electrónico pi1, me queda más o menos en la mitad entre el pi1 y pi2 del otro. Y este me queda también en la mitad. Y este me queda también en la mitad. Es decir, que fíjense que escribiéndolo de esa manera, a medida que yo aumento la cantidad de dobles enlaces conjugados, ¿qué pasa con los niveles electrónicos? ¿Se acercan o se alejan? Se acercan, por eso es que requiere menor energía, por eso vamos hacia el visible o hacia mayor longitud de onda y efecto batocrómico. Entonces, cuanto más dobles enlaces conjugados, yo si tuviera que representar los enlaces, tuviera que representar los niveles electrónicos, siempre los voy a encontrar más cerca. Es decir, el pi1 va a estar entre el pi1 y el pi2 del otro, el pi2 va a estar entre el pi2 y el pi3, y así con tanto los orbitales de enlace como antienlace. Y eso demuestra que se achican. Traten de, si no lo ven acá, traten de buscar en el libro ejemplos donde vean bien cómo el nivel de los niveles electrónicos por esto se han acercado. Porque eso es la responsable de que la longitud de onda se desplazó hacia el visible. Analicen bien esto, yo no puedo tampoco explayarme mucho. Bueno, y acá tenemos un ejemplo de datos que les demuestra todo lo que estuvimos hablando. Fíjense, el etileno estamos hablando de todas transiciones pi asterisco. Yo acá voy a tener ejemplos que tienen un doble enlace, dos dobles enlaces conjugados, 3, 4, 5, 6, todos siempre conjugados. Y voy a ver que el etileno tiene una absorción máxima alrededor de 165, 170, el caso del butadieno ya pasó a 217, en el trieno ya me pasó a 256, en el tetraeno a 290, el que tiene 5 enlaces 334 y el que tiene 6 enlaces 364. Todo eso lo pueden explicar por un acercamiento entre los niveles electrónicos y por lo tanto entre el HOMO y el LUMO.
Siempre el que absorbe a mayor longitud de onda me está demostrando que es corresponde a la transición electrónica de menor energía, es decir, la que va del HOMO al LUMO. Esto es la causa, los compuestos, las frutas o vegetales que normalmente consumimos, zanahoria, tomate, ajíes colorados, etcétera, que son justamente moléculas, tal vez las hayan visto ya, estructuras que tienen cadenas lineales altamente conjugadas. Entonces, por eso, por tener 10, 11 dobles enlaces, aparecen ya en la zona del visible y aparecen con el color rojo, etcétera. Los carotenos, licopenos, son todos esos productos naturales que van a ver en la otra orgánica. Entonces, yo podría decir que a medida que aumenta el número de enlaces, se observa un efecto batocrómico. ¿Estamos de acuerdo? Eso lo ven acá. 165 llegamos a 364. ¿Y qué pasó con el coeficiente de extinción? ¿Aumentó o disminuyó? Aumentó, es decir, la absorción se hizo muy intensa. Arrancamos de 15.000 para el etileno y llegamos a 138.000. Son absorciones sumamente intensas que aparecen en zonas del visible y que por eso dan esos colores tan intensos. Entonces, ese efecto donde, en este caso, al aumentar la conjugación, o puede producirse por otra cosa, aumenta la intensidad de la absorción, porque el coeficiente de extinción, el que a mí me determinaba, es una banda de intensa o no intensa. Entonces aumenta la intensidad de la absorción, se llama efecto hipercrómico. Entonces puedo decir que al aumentar la conjugación en compuesto de naturaleza poliénica, veo efectos batocrómico e hipercrómico. Aumentó la longitud de onda máxima y aumentó la intensidad de la absorción. Efectos, después están las definiciones aparte, efectos batocrómicos e hipercrómicos. Bueno, acá simplemente les está mostrando algo que lo vimos en otra manera, no viene mal mostrarle los mismos en otro aspecto, que es el caso, este sería el caso del etileno con un solo orbital pi. Acá tengo el pi asterisco vacío, acá tengo el butadieno, pi 1 y pi 2, el pi está más o menos por el medio, está entre los otros dos, acá tengo el de 3, también lo veo que el pi 1 de este está entre el pi 1 y el pi 2, y el pi 2 de este está entre el pi 2 y el pi 3, imagen especular de los orbitales de antienlace. Y lo único que estamos ahora incorporando es el caso de los compuestos aromáticos, porque ahí ya los niveles energéticos no son de tipo paralelo. Ahí en el caso del benceno, los 6 electrones aromáticos del benceno están distribuidos. Uno en un orbital de menor energía y los otros dos en orbitales de la misma energía, que por tener la misma energía se llaman orbitales degenerados. Este sería del benceno sin ningún tipo de distorsión por algún sustituyente, por lo tanto los orbitales de antienlace son también la imagen especular. Nosotros, yo no me voy a meter con transiciones electrónicas en el benceno, en particular como son, no me voy a meter en eso, pero vamos a aplicar el mismo concepto que, tal vez sin hacer el diagrama, vamos a aplicar el mismo concepto que vimos hasta ahora. Si la cantidad de electrones conjugados aumenta, va a haber un acercamiento entre los niveles electrónicos y fundamentalmente entre el HOMO y el LUMO. No me voy a poner y decir, bueno, acá evidentemente tendría que ser uno de estos que pasa a uno de estos niveles, pero ya complica un poco. Pero lo importante es que el concepto va a ser el mismo. Entonces, en el benceno tengo 6 electrones pi deslocalizados. Bueno, me va a dar una determinada absorción. Si ese benceno está unido a algo que permita una deslocalización electrónica y en el sistema, en vez de participar los 6 electrones del benceno, participan 8 electrones, y luego vamos a dar un caso, yo ya tengo que deducir por analogía y del punto conceptual solamente que la diferencia entre el HOMO y el LUMO se achicó y la absorción se corrió a mayores longitudes de onda. Vamos a decir, tenemos tiempo, vamos a dar un ejemplo. Y acá tienen las definiciones que estuvimos viendo. Batocrómico, corrimiento de la absorción hacia la zona del visible o mayor longitud de onda. Ipsocrómico es el efecto contrario, cuando se aleja del visible al pasar de... Todos estos desplazamientos siempre son de algo con respecto a algo. Yo digo etileno con respecto al butadieno, butadieno con respecto al 1,35 hexatrieno. Siempre es un desplazamiento entre uno de referencia.
El efecto contrario al batocrómico es el ipsocrómico, cuando la absorción se corrió alejándose del visible. El efecto hipercrómico es el aumento de la intensidad y el efecto hipocrómico es el inverso. El efecto batocrómico generalmente cursa con efecto hipercrómico y el ipsocrómico con efectos hipocrómicos. ¿Está claro? Acá tienen un ejemplo donde ven, esto de un apunte del doctor Postigo, fíjense un dieno conjugado que aparece, acá lo tienen, dice n igual 3, fíjense que estaría la absorción en esa zona, ya si tiene n igual 4 es la línea fucsia. Son varias absorciones porque son varias absorciones que ocurren, pero fíjense cómo al pasar de esto medio marrón verdoso a lo fucsia y de ahí a lo violeta hay un desplazamiento hacia la zona del visible y depende del número de dobles enlaces conjugados. Y acá es una conjugación entre un doble enlace carbono-carbono y un triple enlace. A veces tienen ustedes ejercicios de aromaticidad donde en vez de ponerle compuestos todos con dobles enlaces, les pone un triple enlace. En un triple enlace uno de los dobles enlaces está conjugado con el otro. Acá también hay una conjugación entre un enlace pi y este enlace pi de esa molécula. Bueno, simplemente la absorción no me aporta mucho en particular. Vamos a ver ahora qué pasa con los compuestos carbonílicos. En el caso de los compuestos carbonílicos yo voy a comparar la acetona con esta acetona donde el carbonilo está conjugado con el doble enlace carbono-carbono. En el caso del compuesto carbonílico simple, yo tenía que tener en cuenta los electrones N y los electrones pi, porque el carbonilo, los sigma ya no me interesan, aparecen en el lejano, sí, ahora estoy manejándome todo lo que aparece en el cercano y visible. Entonces me interesa del carbonilo, me interesan los electrones N y me interesan los electrones pi. Entonces yo tengo, fíjense acá, el pi, acá tengo el pi asterisco, que me interesa, y el N que está en el medio, siempre el N de los orbitales de estado basal es el de mayor energía. Entonces acá voy a tener dos tipos de transiciones. Podré tener la transición N pi estrella, podré tener la transición pi pi estrella. Si yo paso ahora a una molécula como esta, que este compuesto es la metilvinilcetona o propenona. Metilvinilcetona o propenona. Yo ya ahí tengo conjugado el carbonilo con el doble enlace. ¿Está claro? Entonces, entre el enlace pi del carbonilo y los del doble enlace carbono-carbono, yo voy a tener 4 electrones pi. El tratamiento va a ser muy similar al que hicimos para el butadieno. Entonces voy a tener mis 4 orbitales pi, pi1, pi2, pi3 y pi4. No es carbonilo propiamente dicho, no es un doble enlace carbonilo, es un sistema conjugado, carbonílico conjugado. Lo voy a manejar desde el punto de vista ultravioleta, el carbonilo como si fuera un doble enlace. Me interesa que son 4 electrones pi que los voy a tener distribuidos en dos orbitales en el estado basal y 2 en el estado y 2 de antienlace. Entonces tengo el pi1, pi2, pi3 y pi4. Y fíjense, estamos dejando de lado el N. ¿Me pueden seguir todavía a pesar que cada vez corro más? Bueno, fíjense que este pi estaría entre el pi1 y el pi2 y este pi asterisco estaría entre el pi3 y pi4. Es decir, vamos a llegar a la misma conclusión que llegamos anteriormente. Lo que ahora le incorporamos es los electrones N para poder ver qué pasa con las transiciones N pi estrella. Acá tengo el electrones N en un nivel energético intermedio, por supuesto. La transición N pi asterisco en el caso de la acetona requiere este salto electrónico. ¿Está bien? Mientras que acá tengo el electrones N, los tengo entre el pi2 y el pi3 asterisco, como corresponde. La transición N pi asterisco requiere más o menos energía que la anterior. Menos energía que la anterior. Entonces, lo que quiero que ustedes con este gráfico vean bien cómo cuando estamos en compuestos carbonílicos, alfa, beta insaturados, los manejamos exactamente igual que un dieno conjugado. Y vamos a ver que a medida que aumenta la conjugación, como en este caso, tanto las transiciones pi pi asterisco como las n pi asterisco se desplazan
hacia la zona de mayor longitud de onda. Entonces vemos que acá, por ejemplo, la pi asterisco está en 187 y acá tengo en 219 la que corresponde al conjugado, mientras que la n pi asterisco aparecía en 270 nanómetros, acuérdense esa bandita que era poco intensa pero que aparecía siempre, y en el conjugado pasó a 324. Entonces el efecto batocrómico lo ven en ambos casos. Dejemos de lado este. Acá tienen relación estructura-color, esto lo habrán visto en muchos lados. Fíjense, de acuerdo a cómo absorbe el compuesto, el color que refleja es el color que vemos. ¿Qué son? Tengo interés en darles todo lo que a mí me parece que es importante. Vamos a hablar, en las moléculas nos van a aparecer dos tipos de grupos, los cromóforos y los grupos auxócromos. Grupos cromóforos son grupos, del término cromóforo indica portadores del color. Son grupos que en realidad son responsables del color de la molécula. ¿Por qué? Porque son grupos no conjugados. Carbono-carbono, carbono triple enlace, carbonilo, éster, nitro, etc. Y porque justamente por esa conjugación ya van a aparecer los electrones pi y van a ser los responsables que absorban en el cercano o en el visible. Por eso un grupo no saturado no va a ser un auxócromo, porque no va a ser responsable de la absorción de color, me va a absorber en el lejano. Hay algunos cromóforos que se llaman de conjugación extendida, como ser los dienos conjugados, un doble enlace con el triple, carbonilo conjugado, incluso el núcleo, el benceno de en sí representa un cromóforo de conjugación extendida. Estas quinonas son sistemas que tienen esta distribución de electrones, se llaman sistemas paraquinónicos u ortoquinónicos, que es una conjugación, no son aromáticos, pero tienen una conjugación muy particular. Antes se estudiaban las quinonas, ahora no. ¿Por qué son los responsables de la absorción de luz en el ultravioleta o el visible? Porque tienen electrones pi y además algunos tienen electrones n, entonces tienen absorciones pi asterisco o n pi asterisco que absorben en esa zona. En cambio, los grupos auxócromos son grupos que los llamamos reforzadores de color. Son grupos que de por sí no determinan la absorción en el ultravioleta cercano o en el visible, pero cuando están unidos a un cromóforo van a producir un efecto batocrómico e hipercrómico. Les dice, grupos que no muestran absorción por sí mismos, por arriba de los 200 nanómetros, pero que unidos a un cromóforo desplazan la absorción hacia mayores longitudes de ondas, efectos batocrómicos, y aumentan la intensidad, efectos hipercrómicos. Los grupos auxócromos son todos esos grupos que tienen átomos que tienen pares de electrones sin compartir. Amino con todas sus variaciones y sus sustituciones, oxidrilos, sulfidrilos o halógenos. Esto es muy importante, chicos, ¿eh? Bueno, y ahora quería tratar de llegar a esto, gracias a Dios pude llegar, donde les muestra, por ejemplo, qué pasa cuando se conjuga un cromóforo y un auxócromo. En vez de usar un compuesto lineal, voy a usar un compuesto bencénico, donde acuérdense que la distribución de electrones sea distinta, pero el concepto es el mismo. A medida que me aumentan la cantidad de electrones pi involucrados en el sistema, yo voy a tener ese acortamiento, achicamiento de las uniones, de las distancias entre el HOMO y el LUMO. Entonces vemos, por ejemplo, que el benceno, que tenía esos 6 electrones pi, absorbe una de las absorciones, es la de 260 nanómetros, típico del benceno. Ahora, ¿qué pasa si yo al benceno que es un cromóforo? Porque ahora todo esto ustedes conocen el benceno, conocen la anilina, conocen los fenoles. Ahora lo estamos analizando desde el punto de vista de absorción ultravioleta. ¿Qué pasa si al benceno, que para nosotros ahora es un grupo cromóforo, yo le agrego un amino, que es un auxócromo? Ustedes eso lo vieron y lo estudiaron, dijeron el amino da electrones, el núcleo está más activado, da mejores sustituciones electrofílicas, menores sustituciones nucleofílicas y así sucesivamente. Ustedes saben desde el punto de vista químico qué es lo que produce. Pero ¿por qué lo produce el amino, esas cosas químicas? Porque el amino tiene capacidad de dar electrones por efecto mesomérico que se conjugan con el núcleo bencénico. ¿Está claro? Eso química que tienen que haber visto hasta ahora. Eso es lo que ustedes ven acá. Si yo tengo el amino unido, este amino
si bien tiene un efecto inductivo pequeño por tener un nitrógeno, que es un átomo electronegativo, es capaz de dar electrones por efecto mesomérico, y ese efecto mesomérico es mayor que el inductivo. Entonces, las estructuras resonantes que a mí me representan la molécula de anilina son estas 5. Ustedes la vieron y les sirvió ¿para qué? Para estudiar sustituciones electrofílicas en la anilina. Dónde va el sustituyente y si la reacción si es activante o desactivante. ¿Está claro? Ahora, ¿qué es lo que a mí me interesa acá? ¿Cuántos electrones tengo conjugados en este sistema? Tengo los 6 del benceno, los 6 pi del benceno, ¿y qué más? Y los 2 N del nitrógeno, pero esos N en algunas de las estructuras resonantes se transforman en pi. Entonces, ¿cuántos electrones total N-pi involucrados tengo, conjugados? 8. ¿Tengo más o menos que en el benceno? Más. ¿El HOMO y el LUMO se acercó o se alejó? Se acercó. Entonces esto me absorbe a 280 nanómetros. Si encima a la anilina le pongo un grupo nitro en para, y escriban bien las estructuras resonantes, porque cuando veo corrijo exámenes siempre se olvidan de la carga positiva sobre el nitrógeno. Si yo escribo el nitrobenceno, yo voy a ver que la conjugación ahora es de 10 electrones. Están involucrados los 6 del núcleo bencénico, los 2 del nitrógeno y los 2 del grupo nitro. ¿Está claro? Entonces, ¿qué pasó? Aumentó de 10 electrones, yo voy a tener 5 orbitales de enlace y 5 de antienlace. Se volvió a achicar. Y esto ya me absorbe a 390. 390 indica que es un compuesto que absorbe prácticamente en el visible y es un compuesto amarillo anaranjado. Espérate, déjame terminar y después todas las preguntas. Me faltan 2 o 3, pero me interesa terminarlas. ¿Alguien, además, aparte de chica, tiene algún problema con lo que expliqué? Después, cuando terminamos, si se quedan, yo no tengo problema. En el caso del fenóxido, al pasar al fenol, les dice, relaciona el desplazamiento con el aumento de la deslocalización electrónica. Entonces, cuanto mayor el número de electrones deslocalizados, mayor desplazamiento batocrómico. A veces, no sé... Hola, ¿qué tal? ¿A qué hora empezás? ¿Ya? 5 minutos. Ya termino. Entonces, el número de electrones es el mismo, pero esto está más... la deslocalización electrónica es mayor por la dispersión del... el efecto de dispersión de la carga negativa. Al pasar de fenol a fenóxido también se va a producir un efecto batocrómico o hipercrómico. Y ese lo vieron, si no lo entienden me lo explican. Y el último de todos, anilina, 280 porque tenía 8 electrones involucrados. ¿Qué pasa si se protona la anilina? Y eso es algo que preguntaron en el primer promocional. Al protonarse la anilina, se protona el par electrónico del nitrógeno. Por lo tanto, el grupo amino, dador de electrones por efecto resonante, se transforma en un grupo amonio, que ya no tiene electrones deslocalizados. Y entonces, ¿qué se ve desde el punto de vista de la absorción? Lo que se ve desde el punto de vista de la absorción es que el ion anilonio absorbe prácticamente ¿en qué zona? ¿Cuánto absorbía el benceno? 260. Entonces, fíjense cómo al pasar de anilina a anilonio, el anilonio tiene la misma absorción del benceno. ¿Por qué? Porque el responsable es este núcleo bencénico. Entonces, acá este es un ejemplo de la acidificación de la anilina produce un efecto ipsocrómico porque la absorción se corrió alejándose del visible. Y por otro lado, seguramente hay un efecto también hipocrómico. Analicen, acá terminamos, analicen bien este caso, miren todo y para las clases de consulta vengan. La semana que viene, el lunes a las 3 de la tarde, yo muestro exámenes del turno anterior, del turno que corregí la semana pasada. Si alguno tiene alguna pregunta, aparézcase 3, 3:30 por la cátedra.